Está con nosotros nuestro primer invitado, el doctor Laverne, y hoy en ginecología vamos a hablar acerca de ovarios poliquísticos. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Yo me siento como cantante aquí. Hoy se siente como cantante porque está con micrófono de mano. Doctor, ¿qué son ovarios poliquísticos? Empezamos definiendo y por qué tienen esta incidencia en las mujeres que tienen este problema. Ok, un ovario poliquístico es un ovario que tiene una serie de pequeños quistecitos o folículos, como lo podemos definir, en toda la periferia, y eso hace que el ovario se le dificulte liberar los óvulos, o sea, ovular. Realmente el ovario poliquístico a veces se sobrediagnostica, no siempre es un ovario poliquístico, porque un ovario poliquístico tiene que tener ciertas características, tiene que tener un ovario grande, con estos folículos que deben tener más de 10 milímetros cada uno, pero a veces con menos tamaño y folículos más pequeños puede provocar algún tipo de trastornos en el patrón de ovulación. Un ovario poliquístico, primero, no se sabe por qué existe, simplemente es una tendencia del ovario y que lo vemos con cierta frecuencia, y está asociado a otros tipos de patologías o de problemas del sistema, de lo que es el metabolismo, ¿no? A veces está asociado a problemas del metabolismo de ciertas hormonas y este tipo de complicaciones que lo hace pues ya más difícil de manejar. Un ovario poliquístico clásico, por ejemplo, va acompañado de usualmente una paciente, una mujer obesa, con mucho problema de vellosidades. Y eso está relacionado con un síndrome, o sea, algo que tendría que ver con el manejo de la insulina. Entonces, volviendo a lo básico, cuando nosotros hablamos de ovario polifolicular o micropoliquístico, hay varios términos que se le dan. Es una tendencia mucho más frecuente y con menos efectos secundarios, pero que sí, generalmente hacemos diagnóstico por ultrasonido. Claro. ¿Por qué? Porque la paciente está refiriendo que no menstrua o que se le va la regla, viene 2 meses, no le viene, 3 meses. Hacemos ultrasonido y hacemos el diagnóstico. ¿Qué es lo que pasa, en palabras simples, de repente química y físicamente en el ovario de esa mujer que lo convierte pues en el síndrome de ovario poliquístico? ¿Y qué síntomas tiene la mujer de repente que puede acudir a un médico, pues, como yo mencioné, a veces inclusive no hay ni siquiera alteraciones metabólicas, en este caso cuando es incipiente, es leve, y no hay ningún tipo de sintomatología, a excepción de que la regla no le viene. En algunas pacientes sí puede haber algún tipo de aumento de la producción de sebo en la piel, puede ser una paciente que tiene problemas de acné y ese tipo de cosas, que es tratada con algún tipo de medicamentos por el dermatólogo y resulta que al fondo el problema es ovárico, se resuelve el problema ovárico y mejora su condición. Doctor, normalmente cuando las mujeres escuchan la palabra ovario poliquístico, y lo digo por conocimiento, entran en estado de alerta e inmediatamente lo relacionan con un cáncer. ¿Tiene alguna relación o puede ser el principio? Ninguna relación. El ovario poliquístico es básicamente como dije, una patología muy frecuente de la misma estructura del ovario, y que obviamente el problema es la ovulación. Sí está asociado a infertilidad, por ejemplo. Una paciente con ovario poliquístico muchas veces, no siempre, puede tener dificultad para embarazarse. Entonces a esa paciente hay que darle tratamiento y posteriormente inducirla para que pueda ovular. Pero no es que no puede tener hijos. Simplemente puede ser que vaya a requerir algún tipo de tratamiento que usualmente resuelve fácilmente. Doctor, independientemente del tema de la fertilidad, que creo que es uno de los que también más llama la atención del tema del síndrome ovario poliquístico, ¿qué otros cuidados debe tener una mujer que ya sabe, ya es diagnosticada con ovarios poliquísticos versus una mujer que no tiene esta condición? Mira, realmente no tiene ningún tipo de cuidado ni diferencia. ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo dos opciones. Si la paciente quiere quedar embarazada, le doy un tratamiento. Si la paciente no quiere quedar embarazada, se le da otro tratamiento. Generalmente lo manejamos en la paciente que no quiere quedar embarazada, muy sencillo, anticonceptivos orales. ¿Por qué anticonceptivos? Porque ellos van a regular la regla y van a proteger el ovario para que no haya crecimiento adicional, porque obviamente al bloquear el estímulo con los anticonceptivos, bloqueamos el estímulo sobre el ovario para producción de óvulos, pues el ovario se queda pequeño, se queda con esos folículos. La paciente sigue menstruando, sigue protegida, no se va a embarazar y no hay ningún problema. ¿Cómo hacemos para manejar a la paciente con ovario poliquístico y que quiera embarazo?
lo primero que usamos es un medicamento que se utiliza en la diabetes, que se conoce como metformina. La metformina es una droga, es un tipo de hormona que ofrecemos a la paciente, y eso realmente cuando yo la receto, yo le digo a la paciente, mire, este es un producto para pacientes diabéticos. ¿Por qué? Porque va a la farmacia y le dice, ¿usted es diabética? Entonces, ¿por qué le mandamos metformina? Primero, al dependiente de la farmacia no le interesa por qué le mandamos un medicamento, pero bueno, muchas veces quieren revisar. Entonces, la claro. paciente se queda asustada, pues yo no soy diabética, el doctor se debe haber equivocado. Claro. Es un medicamento muy frecuente, o sea, que se usa con mucha frecuencia en la paciente en ginecología, la metformina, y que muchas veces con solo dar metformina, esa paciente en cuestión de 2 o 3 meses empieza a menstruar y se embaraza. Usted ha mencionado que mujeres que de repente podrían ser más vulnerables a sufrir del síndrome de ovario poliquístico son mujeres que sufren de obesidad. ¿Qué es lo que hace que estas mujeres sean más vulnerables? Y por otra parte, ¿existe algún rango de edad que haga que una mujer sea más vulnerable a sufrir esto? Valga la redundancia. Realmente, me quedé afónico. Realmente no hay ningún tipo de relación con edad. Eso simplemente depende de la gravedad de la patología, de la gravedad del tipo de ovario. Nosotros sabemos que cuando damos metformina, esto se controla. Eso está asociado a lo que es la patología hormonal de la insulina. Entonces muchas veces viene con un síndrome de insulino dependiente y otro tipo de complicaciones que ya entramos en un campo que es la endocrinología ginecológica, que es un poquito más complicada. Entonces, pero realmente no hay una relación directa con eso. Agüita para el doctor se me está ahogando aquí. A mí me llama mucho la atención que usted ha mencionado, pues, que aparentemente no hay estudios que señalen las razones por las cuales se desarrolla esta situación del ovario poliquístico en una mujer, que es algo que simplemente se da. ¿Existe de repente algo que indique que genéticamente exista algún factor influyente también para que la mujer sufra de esto? Sí, muchas veces hay un componente genético que tiende a que la paciente cuya madre tuvo este problema, la hija también vaya a desarrollarlo. La hija sea más propensa también a tenerlo. Pero no necesariamente, o sea, sí se puede dar, pero no está estrictamente ligado, porque hay pacientes que su madre nunca tuvo problemas y ella viene y desarrolla un problema. Métodos medicina natural, ya me sé, por ejemplo, que leyendas urbanas que debe comer una mujer que tenga ovarios poliquísticos, ¿tiene alguna relación? Realmente no hay ninguna, a menos que sea una paciente que ya tenga un problema serio y que inclusive paralelamente pueda tener un problema de insulino dependiente o resistencia, insulina, que pueda desarrollar diabetes. Entonces, obviamente ahí ya tendríamos que meternos en el tema del manejo de la alimentación, la dieta. Pero no hay nada así. Existen algunas cuestiones naturales que la gente toma y dice, eso ayuda para proteger. Yo pienso que nunca está de más, no hace daño, mientras no hace daño. Doctor, y aparte de la infertilidad, ¿existe alguna complicación mayor? Mira, es muy raro que una paciente esta desarrolle un problema de dolor pélvico, porque realmente no son grandes. Podría haber una complicación si una paciente tiene este tipo de patología y nosotros le damos un tratamiento para estimularla a ovular. Entonces hay una cosa que se llama síndrome de hiperestimulación ovárica. Nosotros damos una hormona que es el citrato de clomifeno, que es el más común, por decir. Eso hace que los ovarios empiecen a desarrollar varios folículos a la vez. Crecen hasta un momento donde ya uno sabe que llega el momento tope, se le da otro medicamento para ponerlo a ovular y decirle, ok, tiene que tener relaciones en este periodo. Eso es básicamente lo que usamos en una infertilidad básica, es decir, relaciones naturales o dirigidas. En alguna ocasión la paciente puede tener una reacción de hiperestimulación, un desarrollo exagerado de estos folículos. Y eso sí es un cuadro muy severo, muy de riesgo. La paciente puede, inclusive muchas veces hay que hospitalizarla y manejarla, hidratarla. A veces inclusive tenemos que aspirar esos folículos, pero afortunadamente no es frecuente. No es el caso más frecuente. No lo vemos nada más, a menos que estemos manejando infertilidad. Es realmente preocupante la cantidad de cosas que se conversan con un médico y te das cuenta que existen y que nosotras las mujeres ignoramos. Muchas veces no vamos al médico porque no tenemos tiempo, porque estamos cansadas o porque no nos sentimos de algún modo en particular y pensamos que no es necesario. Y por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico es una de esas cosas, pues, que realmente debemos estar alerta siempre de ellas y debemos visitar a nuestro médico. Por eso es importante la revisión anual. Usted nos dijo la vez pasada que eran 2 veces por año. Generalmente uno recomienda, o por lo menos yo, hay algunos
colegas que de repente dicen una vez al año. Yo, como veo mucha patología de cuello Claro. de útero, muchas veces las infecciones propias de papilomavirus que son tan frecuentes, yo prefiero hacer un examen cada 2 meses, Ok, cada 6 Cada meses, 2 6 veces meses, al año. 2 veces al No. año. Es un examen sencillo, no es traumático, tampoco es que sea un examen muy costoso. Entonces, mejor por salud estarse controlando. Pero si no, por lo menos una vez al año. Eso sí, definitivamente, mientras esté en etapa reproductiva. Ya después de la menopausia, a medida que pasan los años, uno podemos ir retrasando o espaciando estos exámenes. Así es. Pero toda niña que empiece a tener relaciones de la edad que sea, tiene que empezar a chequearse. Si no, pues después de los 18, 19 años empezar a chequearse, aunque Claro. no haya tenido relaciones, pero siempre es bueno porque hay algunas otras patologías que hay que... Doctor, una Así pregunta. Un examen ginecológico, y esta pregunta de repente la lanzo para muchas de nuestras televidentes que se preguntan, al igual que yo, ¿cómo se hace? Si una mujer ya inicia actividad sexual, obviamente usted puede de repente chequear dentro del área pues de la vagina. Si una Ajá. mujer no ha tenido relaciones, ¿cómo hace usted de repente para revisar a una niña pues para ver si tiene algún tipo de complicación? Porque ya es más complicado y generalmente, afortunadamente, no son tan frecuentes. Tan Pero ¿qué frecuentes. puede hacer uno? Existe la posibilidad, normalmente uno puede tomar un examen de citología simplemente utilizando la brochita Ok. que usamos, colocando eso en vagina y por lo menos para obtener una muestra, a ver si hay algún tipo de infección, si hay algún tipo de anormalidad en las células, cosa que afortunadamente no es frecuente. por la edad, Es no bueno es frecuente. escuchar esto. Significa entonces que independientemente de que la mujer tenga relaciones sexuales o no, no debe tener miedo de visitar a un ginecólogo. Exacto. ¿Qué podemos hacer? Bueno, existe la alternativa del tacto rectal, el cual es un poco incómodo y no nos da la misma información. Yo para eso prefiero entonces hacer un ultrasonido. Generalmente la mayoría de los médicos los ginecólogos tenemos un equipo de ultrasonido ahí mismo de consultorio y esa paciente se le hace un ultrasonido para evaluar cómo está su matriz, sus ovarios. Ahí uno puede inclusive diagnosticar, no es tan fácil ver porque el ultrasonido abdominal no es tan fácil como hacer un vaginal, pero sí nos puede dar una imagen y digo, bueno, estoy sospechando que hay un ovario poliquístico. Ok, buenísimo. Doctor, muchísimas gracias por estar una vez Con más con mucho gusto nosotros y siempre. compartir esta información, su información, para que la gente pues lo pueda Sí, contactar. estamos en el Instituto de Ginecología, en Facebook como Instituto de Ginecología, 6567-4285 es nuestro número de WhatsApp y 227-1284.